a otro programa más de Hablemos de Salud con la doctora Sara. Como siempre les digo, tratando de buscar temas de medicina que tenemos muchísimos, tenemos para mucho rato, sobre el que tengan de interés a todos aquellos que nos están escuchando y viendo, y así podemos ir aclarando algunas dudas de que algunas veces no nos atrevemos a darle la pregunta, hacer la pregunta al médico. En algunas ocasiones se la hacemos a nuestro vecino o a nuestro familiar más cercano y no le preguntamos a su médico. Yo creo que lo primero que quiero hacer antes de entrar en el detalle del tema de hoy es que no le tengan miedo a su médico. Le consultan, le hacen preguntas, si no se la contesta, vuelven a preguntársela, pero siempre tratando de, acuérdense que la salud es de uno y es lo primero que tenemos en nuestra vida. Así que no se atemoricen en hacer estas preguntas, háganlas y nosotros trataremos de contestarlas y su médico también tratará de contestarlas. Pero vamos de lleno hoy a lo que estamos hablando en el día de hoy. Y es precisamente de algo que se llama, y suena muy sofisticado, la enfermedad o la condición de Meniere. Suena francés, suena muy sofisticado, pero ese es el nombre porque la persona que primero la detalló en el mundo de la medicina se llamaba Meniere y por eso le pusieron su nombre a esta condición. Pero antes que nada quiero darle la bienvenida a Juan Carlos, que como siempre nos está ayudando y cooperando porque como médico también tiene una experiencia que quiere compartir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, doctora, y aquí siempre para apoyarla en todo lo que podamos y sobre todo no a usted, a nuestros televidentes que nos están viendo día a día. Así es, la verdad que la cooperación de Juan Carlos hace que me sienta más cómoda porque en algunas ocasiones empiezo a tratar el tema y se me quedan detalles que él siempre me ayuda a cubrir esos detalles y tratar de hacerlo todo, por lo menos en el espacio de tiempo que tenemos. Bueno, la enfermedad de Meniere o la condición de Meniere es en realidad una condición que produce un mareo, viene del oído. Estamos en los programas anteriores hemos hablado de otras condiciones del oído y en este caso estamos hablando también del oído y es una condición que da un mareo que puede ser un mareo leve, un mareo que a lo mejor dure un día o 2 días, pero puede hasta llegar a durar una semana y varias semanas. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque el oído, que es un órgano muy sensible, en algunas ocasiones se puede llenar de líquido y sentir esta llenura en la cabeza o en el oído, y es porque tenemos el acúmulo de líquido en el oído interno. Sabemos, y antes de seguir un poquito con el detalle de Meniere, me gusta siempre aclarar y como que ponernos en órbita y en localización de qué es lo que estamos hablando en el oído. Sabemos que el oído tiene el oído externo, el oído medio y el oído interno. En el oído interno tenemos la cóclea, que es un canal que lo vemos en muchas de las fotografías que están pasando atrás, que es como un caracol, que es donde hay un líquido que se puede aumentar y puede producir esto que estamos hablando en el día de hoy, que es la enfermedad de Meniere. ¿Por qué? Porque ahí pasan los nervios que controlan el equilibrio. En otros programas he mencionado que las raíces del oído, del nervio auditivo, está pegada a lo que es el nervio auditivo y el nervio vestibular, y el nervio vestibular controla el equilibrio al igual que lo controla el cerebelo, que lo tenemos en la parte de abajo del cerebro, pero en este caso estamos hablando de un problema de equilibrio a nivel del oído. Entonces, en la enfermedad de Meniere, ¿qué nos ocurre? Dijimos que hay un aumento de esta concentración de líquido y esto crea un desbalance en el equilibrio del líquido que tenemos en nuestro oído interno y nos da los mareos. Estos mareos pueden estar asociados también con disminución de la audición. El Meniere sí está asociado, contrario a lo que habíamos mencionado en otros programas, que el tinnitus, que es el ruido que nos podemos tener crónicamente o de un corto tiempo, no está asociado directamente con sordera. La condición o enfermedad de Meniere sí se asocia con sordera. Ahora bien, también tenemos algo que tenía que comentar sobre esto. Sí, definitivamente, cuando estamos hablando de la enfermedad de Meniere, que se estaba refiriendo, es, como dijo la doctora, es un acúmulo del líquido del oído interno, pero esto es importante, que lo que está refiriendo la doctora, porque esta enfermedad, aunque pueda presentar los síntomas en los dos, es más característico de un solo oído, es más característico de unilateral, como se dice normalmente,
y te puede llevar repeticiones, síntomas constantes y repeticiones de este síndrome te pueden disminuir la agudeza auditiva y te puede llevar a una afección o a una sordera. No, y es bastante frustrante porque esta condición, como te da este mareo, algunas personas no se pueden ni siquiera mover la cabeza cuando hay un cambio de un movimiento de la cabeza, le produce un mareo bien severo. Y es precisamente porque como hay un aumento en este líquido que tenemos en el oído interno, este desbalance, este movimiento del líquido en el oído crea esta sensación de mareo. Es bastante fuerte en algunas ocasiones, hay personas que se sienten que no pueden ni caminar y no pueden ni ir a trabajar y obviamente tampoco manejar precisamente por esta sensación de mareo. Otra de las causas que tenemos, que ya mencioné que es el oído, pero otra de las causas que también te pueden dar mareo, sabemos que es la falta de circulación que tengamos en las carótidas, en las dos grandes arterias que tenemos en el cuerpo, en el cuello precisamente, y ahí cuando hay una estrechez de las carótidas, cuando hay lo que llamamos insuficiencia carotídea o falta de circulación hacia el cerebro, también nos pueden dar mareo. Por eso es que son cosas que tenemos que considerar cuando uno va a discutir este tema y cuando el paciente nos va a hablar de mareo. Siempre considerar otras posibilidades de cambio, por ejemplo, de un aumento o una disminución del azúcar, un aumento de la presión o una disminución de la presión arterial. O sea, no es el único causante del mareo. Pero vamos a irnos a comercial y regresamos de nuevo para seguir hablando de este tema.